Muy buenos días amigos, desde RF Abogados nuevamente, retomando los videos de cápsulas jurídicas con el tema polémico que se escucha en estos días sobre la acusación particular que presentan las personas, las instituciones ante la judicatura. Esta figura jurídica, prescrita en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 432 al 438. Por lo tanto, como es de suma interés y de importancia, esta figura jurídica de la acusación particular vamos a hacerle en dos partes. Hoy voy a tratar justamente sobre el tema y qué es la acusación particular y cuál es el trámite, para posteriormente el día de mañana tratar sobre el contenido de la acusación particular, la citación que se debe hacer al procesado, al acusado, al vinculado, qué es esta procuración común que debe tener dentro de la acusación particular, en qué consiste el desistimiento de la acusación particular y qué es la renuncia a la acusación particular. Y por lo tanto, inicio indicando que acusar es imputar, es procesar, es proponer una querella ante el juez de garantías penales por una pretensión punitiva. Y al momento en que se acusa también, se habla de los perjuicios sufridos, estos perjuicios económicos, estos perjuicios dañinos que tiene que reclamarse con una pretensión de resarcimiento. En los delitos de acción pública, se tiene que presentar esta acusación particular desde el inicio o posteriormente al inicio de la formulación de cargos. ¿Sí? Y en la acción privada es en su momento en que presenta la querella cuando se inicia con esta acusación particular. Por experiencia se manifiesta que la acusación particular debe tener el tipo penal por el cual se acusa, porque en muchas ocasiones se ha podido verificar que hay acusaciones particulares que relatan los hechos de un cierto tipo penal y cuando especifican el tipo penal por el cual se acusa es otro tipo penal. Por eso que a veces hay confusiones y esto puede acarrear la nulidad porque el procesado, el acusado, simplemente va a alegar una total estado de indefensión. Así que cuando tenemos este tipo de incongruencias o podemos confundirnos en los tipos penales, cuando a veces se puede indicar de que de pronto es una estafa, cuando se trata de un abuso de confianza, cuando el tipo penal es de una tentativa de violación y de pronto lo acusan por atentado al pudor o viceversa. Por lo tanto, esta conducta típica, antijurídica y culpable tiene que ser especificada en la acusación particular. En este sentido, el artículo 432 indica específicamente cuáles son las personas que pueden presentar la acusación particular. En el numeral primero dice que pueden presentar acusación particular la víctima por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no se presente acusación particular. Esto nos quiere decir el legislador que la víctima puede presentarse directamente como acusador particular cuando es mayor de edad. Y cuando es un menor de edad, una persona con una discapacidad, tiene que hacerlo por medio del representante legal, quien le esté asumiendo en su momento. Y esta víctima puede intervenir en todas las audiencias que haya dentro de este proceso penal y reclamar la reparación integral. Esta reparación integral tiene que ser fijada por el juez de instancia en su momento, incluso cuando esta víctima haya presentado o no haya presentado la acusación particular. Esta reparación integral tiene que ser especificada y fundamentada en la resolución del señor juez. Y por lo tanto, desde ya me comprometo que luego de hacer esta segunda parte de este video sobre la acusación particular, vamos a tratar sobre esta figura jurídica
de la reparación integral, en qué consiste, cuáles son sus fundamentos, cuáles son los elementos, en qué momento tiene que ser reparada esta persona, cuál es la acción civil que puede proponer, si en el asunto penal mismo puede presentarse o puede resolver el juez. Pues nos comprometemos para los próximos videos a hablar de esta figura jurídica de la reparación integral. Como numeral 2, dice que la víctima, como persona jurídica, podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procurador o procuradora judicial. Tácitamente quiere decir que la víctima es una persona jurídica, una empresa, una compañía limitada, una sociedad anónima, una sociedad de hecho, ¿sí?, controlada por la superintendencia de compañías. Y por lo tanto, esta persona jurídica tiene que poner la acusación particular por intermedio de su gerente, el gerente general, quien funge como representante legal para las cuestiones judiciales o extrajudiciales de la empresa. O por lo tanto también puede proponer un procurador común, es decir, un abogado que represente a la empresa y puede presentar la acusación particular. Como numeral 3 dice, la víctima como entidad u organismo público podrá acusar por medio de sus representantes legales o sus delegados especiales y la o el procurador judicial del Estado para instituciones que carezcan de personería jurídica sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del Estado. A ver, aquí vamos a detenernos un poco porque estamos viendo de que efectivamente personas particulares se presentan como acusadores particulares en delitos que van contra el Estado, contra la administración pública. ¿Y qué pasa si es que estos señores que ahora se presentan como acusadores particulares desisten de esta acusación particular? Pero más allá que eso, el obligado a presentar la acusación particular cuando se trata de fondos públicos que han instituido contra varias instituciones del Estado, han perjudicado, es el representante legal de este organismo o de esta institución pública la que tiene que presentar obligatoriamente la acusación particular. Vale decir, cuando se trate de varios ministerios donde hemos visto cómo ha habido tantos delitos, tanta corrupción, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, son los ministros de Estado los que tienen que justamente presentar la acusación particular. Y si existe un procurador común en esa entidad, es el abogado el que tiene que comparecer. Si ha habido algún delito en alguna alcaldía, es justamente el representante de la alcaldía el que tiene que presentar la acusación particular. Lo mismo en las prefecturas. Y así en cada una de las instituciones públicas. Y solo cuando no tengan ningún representante o delegado del Estado, es el Procurador General del Estado el que tiene que presentar la acusación particular. Por lo tanto, en los delitos que por el momento se encuentran en boga, por lo cual se ha manifestado que están ya 22 personas más procesadas, desde mi punto de vista profesional y académicamente, pienso yo que 2 personas que no pertenecen al Estado, que no nos representan, que no han sido elegidos democráticamente, puedan presentar una acusación particular. Es el Procurador General del Estado el que está obligado a presentar la acusación particular como justamente abogado del Estado, porque el perjuicio nos ha causado a todos los ecuatorianos, no a 2 personas. Más que interés político, tiene que verse el interés y salvaguardar los intereses de todos los ecuatorianos. Los dineros que se han llevado y que se siguen llevando personas inescrupulosas cometiendo varios delitos. Así que, señor Procurador General del Estado, es usted el obligado a presentar esa acusación particular. Los señores ministros de Estado son ustedes los representantes a presentar las acusaciones particulares. A continuación dice, en la delegación especial deberá constar especialmente el nombre, apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con la que se quiere acusar.
cuando el Procurador General del Estado delegue a un abogado para que le represente, debe tener un poder en el cual conste los hechos circunstanciados del delito, los nombres y apellidos del acusado para poder representar. Esto con respecto a quienes pueden proponer la acusación particular. Ahora, a continuación, vamos a referirnos al trámite y al procedimiento de la acusación particular. Miren lo que dice aquí el artículo 433 y nos dice las reglas correspondientes. Como primera regla, la acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión. Eso no tenemos claro, pero hay muchos abogados que presentan cuando están en indagación. La acusación particular surtirá efecto siempre y cuando la Fiscalía General del Estado haya formulado cargos y se dé inicio a la instrucción fiscal. Cuando el señor juez le notifica y le dice al procesado que le notifica con el inicio de la instrucción fiscal, desde allí en adelante puede presentar la acusación particular, y esta acusación particular tiene que ser presentada obligatoriamente hasta antes que se termine esta instrucción fiscal, que a veces Fiscalía, como titular de la acción penal, indica que son 30 días, a veces pide 60, a veces se extiende a 90, y cuando hay vinculación se extiende por 30 días más. En ese transcurso de tiempo es cuando debe presentarse la acusación particular. El numeral 2 dice: la o el acusador particular comparecerá ante el juzgador a reconocer el contenido de la acusación. Es decir, luego de preparar la acusación particular, con los requisitos que especifica la ley, tiene que presentar en la judicatura y el juez tendrá que señalar día y hora para que este acusador particular comparezca ante el juzgado o el juez de garantías penales y reconozca su firma y rúbrica de esa acusación particular. Como regla 3 dice: la o el juzgador examinará si la acusación particular reúne los requisitos previstos y la aceptará a trámite, ordenando la citación. Si la encuentra incompleta, la o el juzgador, después de precisar la omisión con claridad, dispondrá que el acusador la complete en el plazo de 3 días. Si el acusador particular no la completa, se entenderá como no propuesta. Es decir, antes de que convoque a reconocer mi rúbrica, el juez está obligado a verificar que esa acusación particular reúna los requisitos del artículo 434. Si no reúne esos requisitos, el juez tiene que mandar a completar y tiene el término de 3 días para que el acusador particular complete lo que el juez objetivamente tiene que ver cumplido ese requisito en la acusación particular. Si no lo cumple dentro de 3 días, se entiende que la acusación está abandonada. Por lo tanto, tiene que examinarse efectivamente esos requisitos y poder cumplir con lo que manda la ley. Como regla 4 tenemos: la o el juzgador ordenará la citación con la acusación particular a la persona procesada por cualquier medio efectivo a su alcance y dejará constancia de dicho acto procesal. Luego de haber sido admitida esta acusación particular, el juez, por norma legal, tiene que mandar a citar con esta acusación particular. Si el procesado se encuentra detenido, pues tendrá que ir al centro de rehabilitación y ser citado. Si esta persona procesada ha señalado ya casillero judicial, pues lo hará por intermedio del casillero judicial. Si es que esta persona no ha tenido defensa, no ha señalado casillero judicial, el secretario de la judicatura tendrá que concurrir hasta el domicilio del hoy acusado y entregarle las boletas de citación para que se cumpla con este requisito, no se deje en la indefensión y se cumpla con un debido proceso. El numeral 5 dice: la víctima podrá desistir en cualquier momento de la acusación particular. Como lo había manifestado, más adelante voy a hablar sobre el desistimiento, sobre la renuncia, pero hoy, de forma general, se dice que se puede desistir. Es decir, si presentó una acusación particular, puede quedarse en efecto al momento en que esta persona voluntariamente diga: yo quiero desistir y ya no quiero continuar con el proceso. Y como decía, si 2 personas ponen una acusación particular y ellos desisten,
todos los 18 millones de ecuatorianos, ¿dónde quedamos con el perjuicio causado? El numeral sexto dice: el acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su defensor o defensora pública o personeador o acusador judicial a las audiencias previstas en este código, con excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar presente. Caso contrario, se declarará abandonar la acusación particular. El fiscal comunicará con el impulso del proceso. Es decir, que en todas las audiencias que existan dentro de los juicios penales, las partes pueden comparecer por intermedio de su abogado defensor, sea este público o privado, ¿sí? Y hacer valer sus derechos. Pero es obligación de que asista a la audiencia de juicio el acusador particular para que en audiencia pública exponga y ratifique su acusación particular, porque si no comparece, lo declara igualmente abandonada y únicamente parte procesal seguirá siendo la Fiscalía General del Estado si continúa con el proceso. El numeral 7 dice: el juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso, declarará obligatoriamente si la acusación particular es maliciosa o temeraria. Es decir, o quiere decir, no sé, cuando estamos o avanzamos a la etapa de juicio y se declara o se ratifica el estado de inocencia del procesado, el juez tiene la obligación, ¿sí?, de calificar si esa acusación particular es maliciosa o temeraria. Y si es maliciosa o temeraria, obligatoriamente y por norma constitucional, conforme prescribe el artículo 76, numeral 7, literal M, todas las resoluciones judiciales tienen que ser motivadas. Por lo tanto, esta declaración de maliciosa y temeraria tiene que ser fundamentada, y que yo personalmente muy pocas veces he visto cuando una resolución de la judicatura sea motivada, en este caso, de maliciosa y temeraria. En este sentido, hemos hablado sobre la figura jurídica de la acusación particular y cuál es el trámite. Y como había manifestado, el día de mañana vamos a continuar con esta segunda parte sobre el contenido, la citación, qué es el procurador común, en qué consiste el desistimiento y qué es la renuncia a la acusación particular. Síguenos en nuestras redes sociales, RF Abogados 92. Comparte este video, que va a ser beneficioso para todas las personas que estamos inmersas en el derecho y las que no están, pero que es de interés público. Danos un like y continúa viendo nuestros videos de cápsulas jurídicas y atisbo real, donde vamos a hablar temas de la problemática jurídica existente en nuestro país y temas específicos del área netamente jurídica. Más adelante también vamos a continuar con videos sobre derecho constitucional, las garantías jurisdiccionales, qué es y en qué consiste. De antemano, muchas gracias.